Entonces, por favor, Soraya, licenciada Soraya, por favor, quiero saber si ya está en línea. Bueno, en todo caso, buenos días, buenas tardes, buenos mediodías, como siempre digo, buenas madrugadas, incluso algunos que han tenido siempre la deferencia de estar con nosotros para compartir algunas de las reflexiones que nos han ofrecido y que nos va a ofrecer en este momento algunos de los invitados destacadísimos que hemos podido contactar. Y cada tema ha sido precisamente desarrollado por especialistas que han y que podrán dar aportes y ya lo han hecho en distintos escenarios. En este caso en particular, cuando hablé con José de los Santos Echevarría, a quien me une una amistad de algunos años, le comentaba que quería que nos hablara sobre la economía panameña post-pandemia. Mucho se ha dicho sobre la economía panameña durante la post-pandemia o lo que debería ser el día después. Yo no sé cuántos días después se han ido dibujando en el escenario internacional. Lo que sí es cierto que no le auguro yo, como internacionalista, no le auguro yo ninguna salida aerosa en tanto que el escenario internacional se maneja sobre la base de estructuras de poder y demás, y hay una lucha hegemónica que ustedes lo van a ver mucho más pronto. De hecho, se ha estado desarrollando durante todo el periodo antes, durante la pandemia y será después. En el caso nuestro, el país ha hecho grandes esfuerzos extraordinarios por salir adelante. Algunas deficiencias que son normales, pero a pesar de ello, los números indican y las fuentes internacionales también señalan que Panamá tiene un mejor escenario, posibilidades para salir adelante. Pero no voy a ser yo el que hable sobre estos temas. Yo tengo a un invitado de lujo, conoce la materia y que va a darnos sus lecciones, sus aproximaciones. Digo sus lecciones porque José de los Santos Echevarría es un profesor consagrado también e investigador. En ese sentido, José, te doy las palabras para que nos ilustres. Gracias. En primer lugar, Edgar, muchas gracias a ti y a la Academia Diplomática por esta oportunidad básicamente de conversar sobre un tema muy importante como es el futuro económico de Panamá después de la pandemia. Y eso después de la pandemia es un poco así como esotérico, de adivinanza, porque no sabemos exactamente cuándo va a ser después de la pandemia, sobre todo por los rebrotes que estamos teniendo y viendo en Europa, en Estados Unidos y en algunos países como México y Brasil. A todos los miembros de la academia y a todos los que están participando, buenos días, muchísimas gracias por esta participación. Yo voy a hacer básicamente lo que se dice unos titulares y esperando que estos titulares puedan crear inquietud y podamos tener un conversatorio. Yo siento que el mejor resultado que podemos tener hoy es que podamos tener un conversatorio sobre cómo cada uno de nosotros percibe el futuro de la crisis económica. Me va el teléfono, pero está bien porque yo no tengo... Por favor, cierren los micrófonos, por favor, cierren los micrófonos. No sé si el amigo Garuz podría poner una laminita ahí sobre el impacto de la pandemia a nivel global. Si la podemos ver, si no la podemos de todos modos conversar.
Yo creo que dependiendo de quién la mire y quién la mida, los impactos de la pandemia global son muy diferentes entre unos y otros. Tenemos que los estudios económicos hacen indicar que la economía global estará por el orden de un decrecimiento de unos 0.5-0.2% en el año 2020. Y en eso se destaca básicamente el decrecimiento de Estados Unidos, en estimado un decrecimiento de 6.5%. Todo dependerá también, me imagino, de lo que va a pasar en noviembre y diciembre en Estados Unidos post-elección. China, que ha demostrado en el último cuatrimestre una mejoría increíble de un crecimiento del 4%, y se estima que China tendrá un crecimiento promedio de su economía en el año 2020 de 1.7%. Y uno puede ir probablemente al escenario más pesimista, y pareciera que va a tener razón, de que la Unión Europea va a decrecer en 8.7%. Y esta estimación del decrecimiento de la Unión Europea de 8.7% podría incluso subir un poquito más si el rebrote que está sufriendo ahora Italia, España, Alemania e Inglaterra se profundiza. Si este rebrote se profundiza y las economías van a tener que volver a cerrarse por un mes, este va a tener un impacto importante en el el decrecimiento económico de la Unión Europea. Sin embargo, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, indica que el euro como moneda no se va a recuperar en el año 2020 y que cualquier síntoma de recuperación del euro en el área del euro será para el año 2021. Frente a este criterio bastante sobrio, hay una estimación positiva que yo no la entiendo, pero bueno, ojalá sea así, de que el crecimiento global de la economía mundial para el año del 2021 se estima que será por el orden de 4.2%. Y este 4.2% es exactamente lo que el MEF ha estimado crecerá la economía panameña en el año 2021, y es uno de los criterios por los cuales el MEF ha presentado un presupuesto de 24.000 millones de dólares, asumiendo que la economía panameña se recuperará y crecerá en 4.2%. Si salimos del escenario global y nos vamos también al escenario latinoamericano, también aquí podemos encontrar cifras para todos los gustos. Desde el Banco Mundial, que indica que el decrecimiento de América Latina será de aproximadamente 7.9%, también encuentra una estimación de la CEPAL un poco más pesimista, que indica que la economía latinoamericana para el año 2020 decrecerá en el orden del 9%. Y por allí te vas por el Fondo Monetario Internacional, que publicó la semana pasada sus cifras, indicando que el decrecimiento de la economía latinoamericana será por el orden de 8%. Y la más baja es el que publicó la Organización de Estados Democráticos, la OECD, que indicó que el decrecimiento de América Latina podría esperarse por el orden del 6%. Entonces, ahí tenemos el impacto de la pandemia a nivel global que acabamos de resumir, y vamos entonces al impacto de la pandemia en el nivel latinoamericano. Lo importante de todo esto es que, a pesar de todas esas cifras, y quiero que por favor eliminen el de Lashman y el de Indesa, que esas son estimaciones para Panamá, pero bueno,
el Banco Mundial 7.9, CEPAL 9.1, el Fondo Monetario Internacional 8.1, la Organización de Estados OECD 6, y lo importante para América Latina es que se estima, aunque sea muy pequeño, que para el año 2021 el crecimiento de la economía latinoamericana sería del orden del 2.8%. El impacto que tiene para América Latina, que es probablemente el impacto para la mayoría de los países, es que muchos países van a seguir sumergidos en la pobreza, va a haber un aumento de la pobreza, un aumento del desempleo, por supuesto que habrá un endeudamiento público y las demandas sociales que atrae y que son cultivos de los problemas de pobreza y de desempleo que tenemos en América Latina. Ahora hagamos un recuento rapidito de Panamá, que es el tema central de hoy. En el tema de Panamá, nos dice que la pandemia en Panamá, dependiendo también de quién publique. La CEPAL publicó hace un par de días atrás, es muy reciente, el estudio de CEPAL, que fue del día 8 de octubre. Si nos pone la próxima gráfica, si la CEPAL nos dice que Panamá va a tener un decrecimiento de 6.5%. Esa es la estimación que CEPAL tiene, y comparado con el año 2019, en el cual la economía panameña creció a un 3%. El Banco Mundial ha estimado que el decrecimiento económico podría estar por el orden del 8%. El el MEF y el Banco Mundial estiman que podría estar por el orden del 9%. Aquí podemos irnos desde el 6%, 6.5% al 12%. ¿Por qué? Porque hay estimaciones de Indesa, por ejemplo, que el decrecimiento económico de Panamá para los cálculos de Indesa, y lo ha reiterado en varias ocasiones, podría estar por el orden del 10 al 12% de decrecimiento. Si uno va al economista Rubén Lachman Varela ha indicado que sus modelos económicos le indican que el decrecimiento de la economía panameña estará por el orden del 12%. Entonces podemos ir desde 6.5 al 12%, y hay también estimaciones del 10% que la dio Domingo Latorraca en su modelo. Así que mínimo 6.5 vamos a decrecer, máximo 12%. Pero este decrecimiento del 2020 de la economía panameña se mira con optimismo. Se mira con optimismo porque el Banco Mundial indica que para el año 2021 estaremos creciendo a 5.3%, y el MEF estima que será del orden de 4.2%, y así lo ha expresado y lo ha sustentado en la presentación de el presupuesto de la nación. Cualquiera de ustedes que tenga interés en ver las cifras, no solamente de Panamá, sino de otros países latinoamericanos donde ustedes tienen representación diplomática, yo les recomendaría que vayan a CEPAL, y el 10 de octubre, el 8 de octubre, perdón, CEPAL publicó un informe que se llama Estudio de América Latina y el Caribe del octubre del 2020, en donde está sustentado no solamente los niveles de crecimiento y decrecimiento de todos los países, sino también el impacto que la pandemia tiene en América Latina. Ahora vamos a ver cuál es el impacto que esta pandemia puede tener en la economía panameña.
ya sea que nuestro decrecimiento sea 6.5 o que sea 12%. La diferencia es muy grande y va a tener un impacto muy grande, pero de acuerdo a la situación panameña, ¿qué es lo que realmente está afectando a Panamá? Y que para mí lo que más ha afectado post pandemia va a ser los niveles de desempleo. Prácticamente todos en privado y en público aceptan que los niveles de desempleo para el fin de año del 2020 estarán por el orden de 500,000 de personas. Si uno lo analiza en la próxima gráfica de lo que han estimado los organismos internacionales, uno encuentra que CEPAL ha publicado que el estimado de desempleo en Panamá puede estar en el orden de 400,000 personas, mientras que en un estudio de la prensa que consultó varios especialistas en materia de recursos humanos, indican que el desempleo de Panamá estará por el orden de 536,000 desempleados, que esto realmente puede representar el 25% de la mano de obra panameña, y eso tiene y va a tener un impacto post-pandémico muy importante en Panamá. Se dice que hay todavía contratos suspendidos por el orden de 276,000. Ya venía un acumulado de desempleados por el orden de 146,000. Y lo más impactante era lo que está ocurriendo en la última semana en Panamá después de la apertura, en donde algunos negocios sí han abierto y les ha ido bastante bien, pero la mayoría indican que no les está yendo como esperaban. Y quizás el nivel de desempleo más importante que vamos a tener en Panamá va a ser en el orden de hoteles y restaurantes. Realmente las cifras que manejan los hoteleros y las cifras que maneja el Instituto de Turismo son impactantes. Se dice que los hoteles solamente han abierto alrededor de 4.2%. Y es lógico que los hoteles no abran si no hay una actividad turística fuerte, porque es la actividad turística fuerte la que abre el mercado de hoteleros, y el mercado de hoteleros en Panamá realmente está bien deprimido, y al menos que no haya un impacto en el turismo, el mercado hotelero va a sufrir no solamente en lo que está ocurriendo a finales del año 2020, sino que va a tener un impacto muy fuerte al inicio del año 2021. Y sobre todo, si Europa se cierra de nuevo, esto va a cerrar el turismo. Si me preguntaran cuál sería mi opinión sobre los escenarios en el año 2020, 2021, 2022, yo diría que el año 2020 es un año totalmente perdido. El año 2020, la estrategia que los negocios tienen que desarrollar es simplemente cómo yo sobrevivo y cómo yo no cierro. Y las cifras de cierre de los establecimientos andan por el orden del 20 al 40%. Eso es muy difícil de recuperarse al año siguiente, porque una vez que uno cierra el negocio, las probabilidades y las dificultades de abrirlo son muy grandes. En el mejor de los casos, si lográramos un crecimiento de 4% o menos, o un poquito más, el año 2021 sería un año de estabilización económica. Yo no creo que vaya a ser un año de crecimiento económico, porque para que exista crecimiento económico tendría que haber un impacto fuerte en dos factores: en el factor de la demanda de productos, que no pareciera estarse incrementando, y el otro factor en las inversiones, ya sean públicas o privadas, que impacten y dinamicen la economía para el año 2021. Yo no veo a corto plazo un impacto de las inversiones extranjeras para el año 2021 que nos permita tener
un nivel de crecimiento al menos moderado. Yo siento que el crecimiento moderado podría darse en el año 2022 si es que el gobierno logra acelerar la implementación de los proyectos de inversión estatal y las infraestructuras que están planeando y logra que algunas empresas extranjeras inviertan en la economía panameña. El año 2023, con pena lo digo, va a ser un año de campaña electoral y en la historia política panameña indica que en los años de campaña electoral tanto la inversión pública como la inversión pública se incrementa, pero la inversión privada espera el resultado de las elecciones para saber cuáles van a ser las tendencias de la administración pública panameña. Así que yo veo el año 2013 en un año que tiene dos variables importantes. Uno, la inversión del gobierno para demostrar que ha dinamizado la economía y por otro lado, los inversionistas que esperarán el resultado de la campaña electoral del 2024 para ver primero quién va a ser el presidente, segundo el equipo de gobierno y tercero las políticas que este nuevo presidente va a implementar. Además del desempleo, si nos vamos a la próxima gráfica, viene para mí el segundo escenario bien importante para Panamá el próximo año y son los niveles de endeudamiento. Los niveles de endeudamiento que tiene el gobierno van a ser muy fuertes, La deuda total que era en el año 2019, una deuda de 28.600 millones, para el año 2020, a lo que va ya de 2020 a septiembre del 2020, la deuda va por 36.107 millones de dólares, lo cual indica que hemos tenido un endeudamiento de aproximadamente 4.762 millones de dólares y este endeudamiento va a seguir creciendo. Y en esto, para los de la carrera diplomática hay que considerar el hecho de que la semana pasada el ministro de Economía y Finanzas solicitó la reforma a la ley de responsabilidad fiscal para subirla de 2.75 del Producto Interno Bruto y llevarla entre un 10 a 10.75. Si uno analiza fríamente las cifras, en primer lugar, creemos que el MEF tiene toda la razón en solicitar inmediatamente una modificación a la ley de responsabilidad fiscal por el orden del 10.75. Y la única observación que yo podría pensar es que para el año 2021, los ingresos que recibe el gobierno a través de la DGI no se incrementan, el gobierno va a tener que volverse a endeudar en cifras considerables para el año 2021, porque como ustedes ven, en el año 2020, la caída de los ingresos a través de la DGI anda por el orden del 38%, y las declaraciones de renta que vamos a tener de la mayoría de las empresas para el 2020, que son declaraciones que entran en enero, febrero y marzo del próximo año, van a ser declaraciones con pérdida. Por lo tanto, van a ser declaraciones que no van a proyectar un nivel de recaudación que le permita al gobierno manejar un presupuesto balanceado. Y la alternativa que tiene el gobierno panameño es simplemente endeudarse más, y para endeudarse más probablemente va también en el año 2021 que modificar la ley de responsabilidad fiscal, como ya lo ha solicitado, llevarla a 10.75. El cuarto elemento, primero desempleo, el segundo el tema de deuda pública. Otro elemento importante es la economía informal. Esto es muy importante porque aquí está un porcentaje que impacta mucho la economía panameña,
y es el tema de la economía informal. En el tema de la economía informal, el Centro Nacional de Competitividad publicó en el año 2019, y les recomiendo que lo revisen al menos, simplemente ponen Centro de Competitividad Nacional y buscan allí el estudio sobre cómo afecta la informalidad a la economía panameña. Este estudio indicó que para el año 2018, si subimos la gráfica, vemos que para el año 2018 la economía informal representa en el país el 46% de la economía que se mueve en este país. Eso indicaba en aquella época, y ya la gente lo sentía así, que tenemos un porcentaje importante de la economía panameña que es informal. Esta economía informal era la economía del 43%, según algunas estimaciones de centros económicos en Panamá, indica que la economía informal ha crecido por el orden de 48% y probablemente más. Y esto se ve porque ustedes ven a cada rato cómo la gente está haciendo lo que se llama emprendimientos. Y estos emprendimientos no es otra cosa que el incremento de la economía informal. Cuando la gente comienza a vender informalmente algunos de sus productos, eso indica que lo están haciendo para sobrevivir en otros años. Según las cifras del MIPYMES, el 34% de la economía panameña del Producto Interno Bruto son pequeñas y medianas empresas que representan el orden de 92,000 empresas. Entonces, ese es el rubro que me impacta mucho, que es el rubro de la economía informal, su crecimiento y su impacto en la economía para el año 2021. Entonces, yo quiero comentar con ustedes dos gráficas, si se pudiera poner, de la última encuesta de Dicha Negra, que fue publicada en el 10 de octubre. El 10 de octubre, Dicha Negra publicó la última encuesta sobre la percepción del panameño, ahí la tienen, sobre la percepción del panameño en materia de la pandemia. Y me llama la observación de que lo que ustedes ven en morado, lo que se ve en morado es que según los panameños, la pandemia los ha afectado en 53% desde el punto de vista económico. O sea que para el panameño, su mayor impacto de la pandemia ha sido en materia económica, con el segundo, con 53%. Después de ese impacto, viene el impacto de la turquesa, que indica que el 36% de los panameños dice que su impacto ha sido en el área sanitaria. En el área sanitaria es donde se ha impactado el 36% de los panameños. Si usted suma el impacto económico de 53 más del 36% de la sanitaria, ahí usted tiene el 90% de cómo se ha impactado a los panameños la pandemia. Y quedan dos pequeños rubros que es de analizar, realmente de analizar, y uno es que desde el punto de vista social, solo el 8% de los panameños creen que la pandemia los ha afectado desde el punto de vista social. Y una de las cosas bien interesantes de esta encuesta es que la educación no sale como un factor que haya sido afectado por la pandemia. Y cuando uno ve las cifras que publica el Meduca, de que en Panamá había hace unos meses más de 200,000 estudiantes que no están participando en los programas digitales virtuales de enseñanza virtual,
pareciera que para el panameño la educación no ha sido un tema que lo ha afectado. Otro tema que me llama la atención es que para el panameño el tema de la corrupción no ha sido de un impacto importante, porque no importante es que el 58% de los panameños piensa que hay muchas probabilidades de rebrote y nosotros todos los panameños psicológicamente estamos esperando que esta apertura de hace 2 semanas vea a ver cuál es el impacto que va a tener, porque como hemos visto en Europa y en Estados Unidos y en algunos países latinoamericanos, el rebrote es importante. Entonces, estas son 2 gráficas que creo que si son ciertas, impactan muchísimo a los panameños. Entonces, quiero simplemente resumir en la próxima gráfica, quiero resumir cuál es para mí el impacto que tiene la COVID en el año 2020 y en el año que viene. Para el año 2020, ya le dije, el endeudamiento público es importante. La caída del Producto Interno Bruto, independientemente se caiga 6.5 a 12%, el endeudamiento público que ya va por el orden de 36 mil millones de dólares, que eso significa un endeudamiento en este año de 7 mil millones de dólares, más lo que se tiene que endeudar para balancear el presupuesto del 2021. El otro elemento es el desempleo. Ojalá no llegue a la cifra que se ha estimado de 500,000. También el desempeño de algunas actividades económicas sectoriales, como es el caso del turismo, el caso de comercio al por menor, y en el turismo las hoteleras, y también además de las hoteleras el impacto que ha tenido en las compañías de aviación. Y pareciera que en el impacto social ha habido poca preocupación de los panameños en materia de educación, salud, inclusión social, pero eso no significa que si la situación económica de desempleo se mantiene, en el año 2021 pudiéramos enfrentar algunas situaciones de explosión social bien importantes. Bien, yo estuve escuchando una charla de cuál es el reto diplomático para el año 2021. El reto diplomático para el año 2021, escuché una charla que dio la Universidad de Nueva York, en el cual en el reto diplomático traduce 7 factores que son los tradicionales de la diplomacia mundial. Un diplomático en el siglo XXI tiene que seguir representando a su país, tiene que incrementar cada día más sus relaciones con las autoridades públicas, tiene que reportar oportunamente cuáles son a corto, mediano y largo plazo las implicaciones que va a tener la economía de cada país que él representa, tiene probablemente que fortalecer su negociación y de conflictos, cuáles tienen que mantener un control sobre los residentes nacionales que viven bajo los respectivos países que representan, y por supuesto el tema de administrar la embajada. Si yo pudiera hacer un resumen de cómo veo
cuál sería el reto diplomático que tendrían la mayoría de los diplomáticos panameños para el año 2021 en adelante. Si me permiten, con todo respeto, yo que no soy diplomático, veo las siguientes 7 tareas para los diplomáticos. Primero, el tema de la imagen de Panamá. Siento que Panamá cada día tiene que hacer más imagen, mejor imagen, porque pareciera que hay una confabulación para poder deteriorar cada día más la imagen y la presencia de Panamá en ciertos países o áreas económicas. El segundo punto que yo creo que impacta el reto diplomático post pandemia sería cómo los diplomáticos en el extranjero pueden atraer inversiones y promover el comercio. Son 2 rubros muy importantes que Panamá necesita: la atracción de inversiones y el promover el comercio y profundizar las relaciones comerciales. El tercer punto sería la promoción turística. Este país tiene que promoverse turísticamente porque de eso depende una gran cantidad de actividades económicas que, de no hacerse, va a ser muy difícil que la economía crezca. Para mí, el cuarto elemento del reto diplomático está en promover la educación. Yo siento que los diplomáticos de Panamá tienen que buscar cómo encontrar becas, intercambios, pasantías o cómo hacer alianzas estratégicas en materia educativa para que la educación de Panamá pueda mejorarse a través de la participación de muchos panameños en el extranjero para lograr una educación más calificada. El quinto reto que tienen los diplomáticos sería el promover el desarrollo social y el desarrollo cultural, porque cada día estamos viendo la importancia que el desarrollo social y cultural tiene en las relaciones entre países. Creo que se está dando en América Latina unos cambios políticos importantes. Ayer vimos el referéndum de Chile, en donde más del 70% de la población votó para que se cambiara la constitución, y creo que la relación que los diplomáticos panameños puedan establecer con diferentes centros de pensamiento, centros de análisis y universidades para poder entender los cambios que se están dando en su región, en su país y en el mundo es importante. Y por último, el ver cómo un diplomático en función puede perfeccionarse profesionalmente de la mejor manera posible. Con estas reflexiones sobre el reto diplomático post-COVID, quiero, don Edgar, si me lo permite, o también Soraya, que podamos conversar bastante. Tenemos 20 minutos para conversar o más. Soraya. Sí, buenos días. Un gusto saludarlos. Gracias, Magister Chambarría, por su presentación, que nos ha resultado sumamente interesante y muy inquietante. Inquietante porque usted nos ha dado un panorama que, si bien ya hemos visto y hemos leído y conversado en otros ámbitos, escucharlo de una persona tan autorizada como lo es usted por su reconocida trayectoria profesional resulta de una importancia mayor. Le agradezco sus planteamientos, los cuales resultan inquietantes, como ya he señalado. O sea, ¿cómo se va a comportar el empleo de aquí en adelante? Las cifras que nos da nos preocupan. Ese señalamiento que usted nos hace indicando que no prevé un crecimiento de Panamá para el próximo año,
ese elemento que ya hemos visto del crecimiento de la deuda y que usted nos hace de que esa deuda va a continuar aumentando, nos llama a la reflexión, porque si bien la forma de salir adelante que usted nos plantea es un incremento de la inversión tanto pública como privada en el desarrollo de grandes proyectos de infraestructuras nacionales, no vemos cómo en la situación que vivimos esa mayor inversión se pueda dar. Nos llama a la reflexión y nos llama a seguir investigando y consultando sobre cuáles pueden ser las futuras acciones de nuestras autoridades para poder poner nuestra economía a crecer y a superar la crisis en la que nos hemos encontrado. Le agradezco profundamente sus comentarios y sus recomendaciones para los diplomáticos por la parte que me atañe y evidentemente que usted ha dado en el punto esencial de lo que es la labor de un funcionario diplomático, lo cual le agradezco. Sin más, le agradezco su presentación y abro a un periodo de preguntas y respuestas a ver quién quiere solicitar la palabra. Adelante, colegas. En primer lugar, muchas gracias, Soraya, y en lugar de probablemente preguntas y respuestas, que podamos compartir ideas, planteamientos, y de eso se trata. Gracias, profesor. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Ofrezco la palabra. Don Jaime Sosa. Jaime Sosa, sí. Excelentes planteamientos. Y lo que he leído acá de lo que es el mundo post-pandemia, todo apunta a que la digitalización del mundo se va a acelerar a unos niveles nunca vistos. Yo por experiencia propia, mi cuenta personal que yo tenía aquí en el Chase, desde marzo el banco cerró mi sucursal, nada más podía cesarla por internet y por la ventanilla del auto rápido. Acaban de abrir para poder llegar y hacer unas transacciones un poquito más sofisticadas, pero el banco permitió que todo lo que uno podía hacer, hasta yo podía enviar, yo depositaba cheque en auto rápido y desde mi casa hacía transferencias a mi cuenta, a mi banco en Panamá, desde mi casa. O sea, todo se digitalizó. Al aumentar el nivel de digitalización, eso va a crear desempleo en las tareas que eran clericales, administrativas de bajo nivel. Todas esas posiciones yo creo que van a empezar a eliminarse y las empresas van a permitir que el consumidor haga la mayor parte de sus transacciones digitalmente. He leído que en Europa los bancos están cerrando sucursales, pero por miles, y va a ser una banca digitalizada. Los pioneros es la banca, el sector financiero, pero ¿cómo va a afectar eso al sector comercio, que en Panamá y en el mundo emplea mucha gente? Amazon es la empresa que más ha crecido en esta crisis, hasta el punto que vi un programa, un señor que decía: no compren en Amazon, apoyen, y yo le echo caso. Yo sigo comprando libros, que empecé a comprar libros en Amazon, ahora voy a Barnes & Noble, una librería, y pago más caro para apoyar que esa librería no cierre. Yo creo que el día que cierre la librería es un día muy triste para el mundo. Yo voy a Barnes & Noble con mi máscara y veo y compro mi libro y sé que estoy pagando más, pues. Pero creo que tenemos que apoyar a la librería del barrio, porque el día que Amazon
que la gran mayoría de personas compren Amazon, va a ser terrible. Va a ser una tragedia ver que todos los negocios del barrio van cerrando y todo el mundo está comprando vía digital. Esta pandemia, específicamente a la profesión, al servicio diplomático, para mí ha sido terrible. El último evento diplomático que se dio en Houston fue el cumpleaños del emperador de Japón. Fue como el 20 y pico de febrero. Desde el 20 y pico de febrero no ha habido un solo evento diplomático en Houston. Ninguno. Que uno aprovechaba para saludar, para hacer networking, para conocer, para pedir inversiones, conocer inversionistas. Desde fines de febrero no ha habido un solo evento. El Federal Reserve Bank de Dallas tenía un almuerzo mensual, no ha habido ningún almuerzo, ahora es Zoom. Uno habla con los colegas y el Federal Reserve Bank of Dallas por Zoom. El puerto de Houston tenía un almuerzo mensual, el último fue en febrero. Uno siempre aprovechaba el almuerzo, había 150, 200 personas, uno conocía empresarios de Houston, conocía universidades, eso se acabó, todo es por Zoom. Yo creo que la pandemia, específicamente en Houston, cesaron los encuentros presenciales. No ha habido ningún encuentro presencial desde el mes de marzo. El alcalde tenía muchos eventos. Yo le tengo un regalo al alcalde, unas mancuernas de reprosa, y las tengo desde febrero, que no he podido reunirme con el alcalde y decir, aquí hay un regalito, mancuernas panameñas, nada. Esperando, me tienen en lista cuando el alcalde me puede recibir. O sea, todo ha sido un mundo digital surrealista, tratando de establecer puentes por un canal que es sumamente frío. El canal digital no hay ese contacto personal que lo necesita el diplomático. Sin eso es difícil, ¿no? Y es uno a uno, mientras que un almuerzo uno hablaba mínimo 8 personas sentados en tu mesa. Tú conversabas con todos, conversabas con el de la mesa al lado y tú veías los gafetes y tú veías un gafete interesante y te acercabas donde esa persona, lo saludaba, te presentaba, le daba tu tarjeta. Todo eso desapareció. Hay que esperar que nos vacunemos para que todo eso se reanude. Pero sí ha afectado la búsqueda de inversiones. El turismo, ni se diga. Aquí United tiene un vuelo por semana a Panamá. ¿Qué turismo se puede hacer con un vuelo por semana? Antes tenía 2 o 3 al día. Todo eso sí ha golpeado, pero yo creo que si no nos adaptamos rápidamente al nuevo mundo digital, va a tomar más tiempo recuperar la economía del país. No sé qué opinas tú. Bueno, Jaime, a veces los panameños vemos las noticias y no las asimilamos inmediatamente. Esta semana que acaba de pasar, la Superintendencia Bancaria de Panamá autorizó el cierre de 12 sucursales bancarias. Son 12 sucursales bancarias que le habían solicitado a la superintendencia la autorización para cerrar. Y yo me imagino que la superintendencia se tomó su tiempo para ver qué pasaba, pero al final de cuentas, los panameños la semana pasada nos hemos dado cuenta que nos han cerrado 12 sucursales bancarias y lo más probable, la misma superintendencia dejó entrever que tiene otras solicitudes de cierre de otras sucursales bancarias. Bueno, esa es la realidad. Por otro lado, la realidad es el trabajo en casa, ¿no?
El trabajo en casa realmente ha tomado una magnitud y proyección muy importante. Yo tengo hijas que desde la pandemia trabajan en casa y tienen posiciones de banco bastante importantes. Y si nosotros tenemos todavía ni siquiera fecha ni intención de regresar a nuestro puesto de trabajo, porque todo el trabajo ya lo estamos haciendo desde las casas. Y la digitalización del mundo, que es el tema que tú empezaste, creo que en tu caso, que eres analista de mercado y diplomático, ya viste la película de Netflix, The Great Hack, que es realmente una película importantísima para analizar cómo las redes sociales desde Inglaterra manipularon las elecciones en Estados Unidos que ganó Trump, ¿no? Desde Inglaterra, ni siquiera Estados Unidos. Cambridge Analytics. Cambridge Analytica, el caso de Cambridge Analytica, y que no solamente lo hizo de Inglaterra, sino que lo hizo de otros países asiáticos para tratar de que no lo rastrearan. Sí. Y la última que acaba de salir hace como un mes, que es la otra película de Netflix sobre las redes sociales, el impacto que tienen las redes sociales ahora, en donde la gente no tiene la menor idea que todo lo que tú pongas en las redes sociales lo captan, lo analizan y ven cómo le pueden sacar provecho. Y por último, yo creo que el e-commerce es un tema que está para quedarse, se va a quedar, y en la medida en que un consumidor pruebe y tenga una experiencia de e-commerce, entonces tú podrás confirmarme. La información que yo tengo es que en Estados Unidos el año pasado cerraron 700 malls, ¿no? Esa era la información de que yo tenía, que en Estados Unidos cerraron 700 malls. Aquí en Panamá hay malls que van a pasar el Niágara en bicicleta. Sí. ¿Por qué van a pasar el Niágara en bicicleta? Primero, porque la gente está buscando otros mecanismos de compra, y además de eso, los malls están dejando de ser centros de compra, pasaron después a ser centros de contacto, de diversión, o centro de puntos de encuentro, pero ya con la pandemia probablemente los malls tengan otras funciones, y yo siento que hay inversiones en Panamá en malls que van a pasarla muy mal. Esos son mis comentarios al tema de la digitalización del mundo, al tema del trabajo en casa, el e-commerce y la banca en línea. Bueno, parece ser que hay algún problema técnico con nuestra moderadora del día de hoy. Estamos procurando que nuestro asistente técnico pueda resolver eso cuanto antes. De manera que queremos, hay que no solamente escuchar, sino leer. Hay varios comentarios de algunas personas, casi todas ellas felicitando la ponencia del amigo José de los Santos Echevarría. Ha habido mucha claridad positiva, de manera que no hay mayor preguntas en esa perspectiva. Yo en lo particular quisiera abordar lo que bien señaló al final, que eran los retos diplomáticos. Y son retos diplomáticos lo que, en este caso en particular, la pandemia ha sido, y sus consecuencias han sido tal que a veces no recordamos que este es un tema que también viene desde hace algunos años, principalmente las medidas en relación a los peligros que hay para la humanidad y para ciertos centros ordenadores del poder a nivel internacional. Ahora, cuando hablamos del centro de poder internacional, estamos hablando de muchos actores internacionales. Entonces, no hay un solo actor, son varios los actores internacionales que están jugando un rol importantísimo. Pero bueno, en efecto, los diplomáticos tenemos ese reto. Y
En esta dirección es que van precisamente estas conferencias, conversatorios y charlas con destacadas personalidades del país e incluso invitados internacionales que tendremos en los próximos días para que nos puedan conversar sobre esta. Yo creo que además de estos retos que son consabidos de hecho por cada uno de los miembros del servicio y van en esa dirección gran parte de su trabajo, lo que dice Sosa es en efecto este es un tema que él de hecho está en todas las conferencias, indica que hay una disposición de todo nuestro servicio exterior a estar tomando y bebiendo de cada una de estas fuentes de información y demás. Pero yo quisiera abordar otro tema con el amigo José de los Santos Echevarría. Hay un tema que tiene que ver y va a ser mucho más complejo, y si no se le presta atención, que es el tema de la robótica. La robótica, en medio de todo esto, ha estado ganando espacios importantísimos. En los últimos meses nosotros podemos decir que hay alrededor de 25 grandes proyectos de robótica en el mundo, que no solamente tienen que ver con lo que tradicionalmente conocíamos nosotros, que es la industria automovilística, tecnología. Estamos hablando también en la construcción, estamos hablando en la medicina, estamos hablando también en la movilidad y un tema en particular en la seguridad. Si hace algunos años se hablaba de que había que asumir medidas encaminadas a combatir el terrorismo desde distintas perspectivas, y para eso se habló entonces de todo un esquema de seguridad internacional y en las propias Naciones Unidas se establecieron acuerdos al respecto. Nosotros hoy tenemos, este es un tema que ya trasciende. Hace poco salió una de las ferias en Dubái, donde precisamente uno de los príncipes estaban con un guardaespaldas que era lo que yo llamo el Robocop, pero ese Robocop cada vez mucho más sofisticado y tendrá que ver también con lo que van a ser los llamados ejércitos que en ese momento dado se están planificando. Son temas que están ahí y yo quisiera desde esta perspectiva que ustedes que están en el exterior empiecen a darle importancia a este área en particular, porque hay muchas investigaciones que se están haciendo en materia de robótica. Y eso, yo conversaba hace días, José de los Santos, con Mario Galindo, me decía Mario, Edgar, eso es una preocupación y que está presente, ¿no? Porque nosotros no le estamos dando atención. Por ejemplo, en Japón, hace 3 meses, se construyó un edificio de aproximadamente 60 pisos y los últimos 5 pisos por práctica construyeron robots. Ni un ser humano intervino en ninguno de los aspectos de la construcción de los últimos 5 pisos. Entonces, si eso lo multiplicamos a lo que está sucediendo en otras industrias, en la medicina, en la bioquímica y demás, bueno, realmente vamos a entender que el mundo está... Aprovecho para... La pandemia. Después, déjeme terminar un segundito, sí, amigo Jaime. Sí. La pandemia es apenas, digamos, es apenas. Lo que nos preocupa a nosotros de la pandemia es la muerte de las personas. En el fondo eso es lo que nos preocupa, la desaparición de las personas, de grandes grupos humanos y demás, y de las consecuencias que eso podrá tener en los efectos de los costes económicos y demás en las inversiones. Pero hay otros asuntos que también tenemos que abordar, ¿no? Por este tema, y la robótica realmente va a ser un tema importante. A ver, Jaime. Sí, hablando del tema de robótica, casualmente, la semana pasada llamó al consulado
un panameño que estudie aquí en la Universidad Rice. Rice tiene un nivel académico altísimo. Y por curiosidad le pregunté, ¿tú de quién eres familia en Panamá? Yo soy primo de sobrino de no sé quién, de un gran amigo mío. Álvaro Alfaro, casualmente primo del canciller. Y le dije al muchacho, hombre, quiero conocerte. Y el domingo ayer desayunamos en un cafetín al lado de Rice y él se está graduando de ingeniero mecánico con especialización en robótica. Y le dije, bueno, explícame cuáles son tus planes. Y ya está aplicando para máster doctorado en Carnegie Mellon, MIT, Stanford. Y mi trabajo en el desayuno fue tratar de convencerlo que no se quede aquí y que regrese a Panamá y que nos ayude a desarrollar el campo, ¿no? Es una tarea difícil porque una vez que esos muchachos sacan un PhD en Carnegie Mellon, MIT, las ofertas aquí le van a llover. Pero yo sí aproveché para conocer al muchacho panameño, familia del gran amigo mío Álvaro Alfaro, y convencerlo, hey, regresa a Panamá, ¿no? Vamos a ver cómo me va a ir. Pero es un campo fascinante. Me dio muchas luces de qué es lo que hace, qué está haciendo en Rice y cuál va a ser su futuro. Pues tiene un futuro muy prometedor, gran estudiante, y espero que lo tengamos en Panamá en un futuro. La verdad que te deseo muchísima suerte a ti, Jaime, y a nosotros los panameños. Sí. Pero este es un tema que incluso podemos tratarlo con lo que fue hace algunos años. Lo que pasa es que la memoria, en términos generales, de las personas es muy corta. Nosotros cuando hablábamos de Dolly, ¿no? Ustedes recuerdan de la oveja Dolly, todo lo que eso significó. Y la clonación. En el marco de Naciones Unidas, precisamente frente al genoma humano, los franceses y los norteamericanos que asumieron un compromiso moral, aunque en las relaciones internacionales la moral no es consejera de nada, pero desde ese punto de vista se estaba hablando de la posibilidad también de clonar ejércitos. Y hubo una película muy interesante sobre el soldado universal, y estas cosas ya se hablan de algunos países que lo están desarrollando. Incluso en la clonación de seres humanos, ese es un compromiso que una gente duda que algunas potencias ya lo estén haciendo. Entonces, mire, yo les traigo a colación un tema un poco como para distraer en medio de la pandemia que ya nos está causando problemas. Pero el tema es muy importante y va a generar también otros tipos de conflictos. Si estamos hablando ahora de los drones, imagínese usted que va a clonar, va a tener un soldados universales y vamos a tener fuerzas aéreas drones con capacidad de destruir en términos cortos y precisos a poblaciones más. O sea, el tema para mí de la pandemia es apenas el inicio de un tema mucho más complejo, de un mundo nuevo que se está dibujando frente a nuestros propios ojos. Quería dejarlo ahí para ponerle una preocupación a mi amigo José de los Santos, que después conversamos. A ver si otro participante para no... Veo, disculpen, estoy en otra computadora porque mi computadora se congeló y no pude continuar moderando la reunión como debía ser. Veo acá que la señora Dalin Vargas desea hacer un comentario en el chat. Por favor, ¿le podrían dar acceso a Dalin Vargas? Muchas gracias, Soraya. Creo que el señor Sosa
a lo que apuntaba cuando hablaba de la digitalización, de cómo eso es una forma que se está, de comunicación que se está extendiendo. Y cuando hablaba de, creo que lo que estaba apuntando era el tema del desempleo, del hecho de que la economía de un país como el nuestro deja mucha gente desempleada si utilizamos una serie de avances tecnológicos. Sin embargo, si vemos hacia futuro y complementamos las políticas económicas de tal manera que no se excluya a tanta gente del mercado laboral, de pronto eso puede convertirse en una ventaja. Podemos tener una visión optimista. Lo que me da un optimismo al respecto de que no necesariamente los índices que muestra la CEPAL y el Banco Mundial, etcétera, son tan tenebrosos, es de que se pueden hacer cosas diferentes, pero si cambiamos nuestra mentalidad colectiva, nuestro enfoque de las cosas y sobre todo los hacedores de políticas y los tomadores de decisión. Si me permiten, lo que me llena de entusiasmo es lo que ha pasado en Bolivia. Resulta ser que en el gobierno de Evo Morales, el actual candidato que ganó abrumadoramente las elecciones, el señor Arce, fue el diseñador de una política económica que logró reducir a la mitad, escúchese bien, a la mitad, la pobreza extrema y la pobreza en Bolivia. Llámese la gente más humilde y más pobre del país, que seguramente fue incorporada al mercado de trabajo, incorporada a la producción, o sea, la economía real, la que produce cosas y la que mueve la economía. Ellos lograron incorporar a la mitad de la gente que estaba desempleada y que estaba fuera del sistema económico. Y no solamente eso, multiplicaron por 4 el Producto Interno Bruto. Eso cumplió el señor Arce. Habría que cambiarlo con el señor Arce y con sus políticas. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que agarrarnos del hecho de que es posible incorporar un país, por muy pobre que tenga sus índices, a que este sector que está marginado se convierta en una potencia para echar a andar esa economía y no siga simplemente siendo mano de obra barata descartable por medio de la tecnología. Entonces, Panamá tiene mucho que aprender en ese sentido, porque tenemos una economía muy avanzada en América Latina, pero tenemos el 6º lugar en la distribución de la riqueza. Si no agarramos las cosas desde ese ángulo, el futuro va a ser tenebroso, pero realmente no es tenebroso, puede ser luminoso si logramos aprender de estos ejemplos de cuando se incorpora sectores populares a la economía nacional. Gracias Dali por esos comentarios y ese enfoque positivo, esa mirada diferente que nos hace falta. Acá tengo un comentario del señor Juan González que dice: ¿cómo se puede aprovechar las crecientes olas migratorias como oportunidades laborales para desarrollar nuevas industrias, convertir problemas en oportunidades? Y veo que acá el señor Aristóteles García está solicitando hacer una pregunta. Por favor, darle acceso. Adelante, Aristóteles. Sí, buenos días, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Sí, buenas. Saludos a todos los presentes. Primero que nada, les puedo hacer un pequeño comentario con referencia a la pandemia. Acá en Haití, donde nos encontramos, no ha habido la cantidad de casos, ha habido solamente 210 casos, alrededor de 400, 500 contagiados. No ha habido una detención de la economía, es decir, usted no ve a las personas con nasobuco en la calle, no se cerraron locales, nada se detuvo. Entonces, quizás las características culturales de la población tengan demasiada fuerza para resistir, o incluso el clima también ha afectado. Bueno,
o sea, lo que nos cuesta es entender la pandemia, lo que nos cuesta es entender todo lo que se ha detenido, y eso que he visto noticias y vemos noticias a diario, pero nos cuesta entender porque no hemos vivido eso del encierro así como se vive ahora mismo en el resto del planeta. Y de hecho en la mayoría de los países africanos eso tampoco se ha dado así. Entonces tenemos que ver esa parte. Yo no sé si han leído el libro Los Condenados de la Tierra de Fanfarón, en la cual describe precisamente lo que hoy día estamos viviendo, no con la pandemia, pero sí con los problemas económicos y la desigualdad y los problemas que tienen que ver con respecto al resolver esos problemas. Y les voy a poner un ejemplo que una vez el doctor Chen Barría no me dejará mentir. En una ocasión me hace un comentario cuando fue vicerrector administrativo en la Universidad de Panamá, que él me dice que le costaba siquiera conseguir dinero para pintar la cerca universitaria. ¿Y por qué lo digo? Porque mientras los gobiernos, no importa el partido que sea, no se tenga una política de Estado para hacer crecer y evolucionar la economía de nuestro país, empezando precisamente por los claustros universitarios, preparar a una gente que tenga verdaderamente capacidad, no lograremos jamás convencer, como lo dice el honorable Jaime Sosa, que trató de convencer a un panameño para que se fuera hacia Panamá y no se quedara en Estados Unidos porque es captado. Yo les puedo dar un ejemplo de que tengo un primo que estudió en Estados Unidos y mis tíos le pagaron con esfuerzo a la universidad, y cuando él se graduó con honores, lo primero que hizo Microsoft fue captarlo, y hoy día lo mandaron a Europa y vive en Europa, representante de Microsoft para Europa, y se olvidó de Panamá. Entonces, creo que nosotros tenemos que revalorizar lo que hacemos a diario y lo que vemos. El honorable Jaime Sosa lo dijo claramente. Vamos a llegar a un nivel donde donde Amazon, la gente va a comprar por Amazon y no, porque no innovamos. Ahí está el problema claro en Zona Libre de Colón, que no han innovado. Entonces yo pienso que tenemos que establecer una política de Estado, y lo ligo para no extenderme a lo que el viernes la conferencia de multilateralismo se refiere. Mientras nosotros no estemos unidos en el continente latinoamericano, no seremos nunca una potencia a nivel mundial y no lograremos hacer crecer las economías de nuestros países, si es que verdaderamente pensamos en una economía de capital donde también tengamos desarrollo humano. Y ahí lo dejo. Perdón. Muchas gracias, Aristóteles, por los comentarios. Tengo acá otro comentario de la licenciada Luz Divina Redondo, quien señala: atraer el turismo iría también ligado con la confianza del visitante en el control sanitario en el país. De lo contrario, me parece difícil. Si alguien más tiene algún comentario, desea pedir la palabra. Es importante lo que señala Luz en cuanto a que el turismo va ligado con la confianza en cuanto al control sanitario. Eso es un paso que tenemos que ver con más atención. Entiendo que nuestras autoridades están promoviendo mucho el turismo interno, pero también he visto que con la apertura del aeropuerto y los vuelos internacionales han llegado turistas al país. He visto turismo, no a los niveles anteriores, pero sí he visto que hay quienes se animan a venir y viajar y concretar ese viaje que ya tenían planificado antes de la pandemia. Pero sí, el control sanitario es importante para que se incremente ese flujo que es tan importante para nuestra economía. Gracias, Luz Divina, por el comentario. ¿Alguien quiere hacer alguna consulta, un comentario? No leo acá que alguien haya pedido la palabra. El señor Jaime Sosa pide la palabra. Yo termino con un breve comentario. El fin de semana, en muchos programas salieron entrevistas con Matthew McConaughey, un artista de aquí de Texas,
que ganó Oscar con una película del club de Dallas, de compradores de medicinas en México contra el SIDA. Y también en los periódicos, el Houston Chronicle, había una entrevista. Él acaba de sacar un libro que es como sus memorias, sus diarios. No lo he comprado, voy corriendo a comprarlo, pero lo que pude captar en todas las entrevistas que le hicieron los programas de televisión, que el libro se convirtió en su filosofía de vida y básicamente él la resume. El libro se llama Luz Verde, Green Lights, luces verdes, y su filosofía de vida es: en la vida hay luces amarillas que te dan una pausa, en la vida hay luces rojas que tienes que detenerte, y esta pandemia yo creo que ha sido una luz roja de 8 meses, pero la filosofía de él es: después de la luz roja siempre viene la luz verde. Entonces, lo que hagamos cada uno como individuo o como país cuando nos pone la luz verde va a determinar hacia dónde vamos. Si pisamos el acelerador, vamos a ver qué pasa, pero si arrancamos suavecito como un carro viejo que lo está manejando nuestra abuela con toda la calma, también será otro resultado. Así es que todos sabemos, estamos en luz roja, pero viene la luz verde. Vamos a ver, ahora voy a comprar el libro para ver qué más viene. Pero eso fue lo que saqué de sus entrevistas. No viene una luz verde, hay que aprovecharla, señores. Todo el mundo aprovechemos la luz verde que nos viene. Gracias, señor Sosa. Yo tendría una pregunta, yo creo que ya para concluir, al señor Chambarría, con respecto a la calificación reciente de Moody's, en la cual cambió la perspectiva de la calificación de Panamá y nos pasó de estable a negativa. Se aclaró muy bien en diversas instancias que lo que se estaba cambiando era la perspectiva, no la calificación de riesgo del país per se. Yo quisiera que me explicara, me comentara cuál es la diferencia, o sea, qué tanto nos puede afectar la calificación de la perspectiva si la calificación de riesgo no ha variado. O sea, no se deterioró la calificación del riesgo de Panamá, solamente que la perspectiva no las degradaron un poco. ¿Qué afectación, qué diferencia hay entre una afectación y otra? Y con eso yo creo que cerraríamos porque no veo que alguien más haya solicitado la palabra. Por favor. En primer lugar, muchísimas gracias a los comentarios de Dalis, de Juan González y de mi amigo Aristóteles García. El tema que usted trae es importante por lo siguiente. Moody's, que es una de las calificadoras de riesgo más importante y particularmente importante para Panamá, en esta ocasión nos está colocando la luz amarilla, para hablar en los términos de Jaime Sosa. Nos está colocando en la luz amarilla para decirle: ustedes estaban en verde, tenían una calificación de inversión con una afectación positiva. Ahora les mantengo la calificación de inversión, pero les pongo la luz intermitente amarilla para decirles que tengan cuidado. Y creo que, sin temor a equivocarme, Moody's hace para mí tres observaciones importantes. Primero es que la calificación de negativa no tiene un impacto inmediato, pero si nos baja la calificación para el año 2021, eso va a tener un costo en las finanzas públicas bien considerable, porque si Panamá sale al mercado a buscar dinero, ya no lo va a conseguir tan barato como lo consiguió este año. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado de que esa luz amarilla
no cambie rápidamente a rojo. Y no cambiar significa básicamente, yo le diría, los tres aspectos que hay que tener cuidado. Primer cuidado es el endeudamiento público. Si el próximo año nos endeudamos en más del 10.75 y llegamos al 11 o 12%, las calificadoras de riesgo todas nos van a mirar la calificación que tenemos y probablemente o no degraden o nos pongan la negativa más pronunciada. Felipe Chapman, ayer haciéndole honor a su presentación, comentó algo que realmente llama la atención, y es que por primera vez en la letra menuda de Moody's, en la letra chiquitita de Moody's, hace dos menciones a dos factores panameños sobre las cuales nos llama la atención y no sé si les vamos a poner caso o no. Uno es el problema de la institucionalidad de la justicia panameña, y el día en que la justicia panameña se deteriore más, esto va a tener un impacto en la evaluación de todas las calificadoras de riesgo. Y el otro es una llamada de atención que le hizo a la Asamblea Nacional de Diputados en el cumplimiento de sus funciones. Por supuesto que una calificadora de riesgo, en primer lugar, debe tener los grandes diplomáticos porque dice las cosas muy suavemente, pero las dice, ¿no? Y creo que el tema de la ley de responsabilidad fiscal es un fenómeno que para la próxima calificación de riesgo, que va a ser probablemente a inicio de año, va a afectarnos. El otro es si la institucionalidad del país comienza y se sigue deteriorando, y si la Asamblea Nacional de Diputados no usa otra metodología en los temas nacionales. Miren ustedes lo que ha ocurrido con el sistema bancario panameño. El sistema bancario panameño, creo que proyectando el escenario que viene para inicio del año 2021, se adelantó a los escenarios. Dice, mire señores, nosotros mejor nos llegamos a una moratoria, no me gusta el término, pero mejor llegamos a que todos los préstamos se puedan refinanciar y arreglar y llegar a acuerdos de pago hasta junio del 2021. Con esto, los bancos que operan en el sistema bancario panameño nos están diciendo, nosotros sabemos que los primeros meses del año 2021 no van a ser fáciles y mejor es patear la pelota hasta junio del próximo año, que serán los primeros 6 meses del año. No sé si de esta forma, Soraya, te puedo contestar. Creo que es preocupante. No es para no dormir, pero sí es preocupante analizar la calificación de negativa que nos da Moody's y sobre todo las observaciones que nos hace en esta ocasión. Sí, clarísimo, le agradezco muchísimo. Sí, es preocupante y sobre todo eso que usted señala de que hay otros elementos fuera del marco económico que se están mirando ahora para estas calificaciones, ¿no? Cuando hace referencia al tema de la Asamblea Legislativa y el órgano judicial. Le agradezco muchísimo. Aquí tengo una consulta del señor Aristóteles García, quien pregunta cómo tenemos el turismo como ideal a alcanzar si migración pone muchas trabas para el ingreso de personas a Panamá. Es un tema quizás que no es el marco del contexto de la conferencia, pero sí es un tema interesante. Hay países que tienen algunas restricciones para el ingreso, para el otorgamiento de visas, y ya hemos recibido de distintos países, de distintas embajadas nuestras en países afuera,
que nos señalan esto. ¿Cómo promuevo el turismo? Sí, las visas no se otorgan, sí, las visas se demoran, sí, hay este elemento u otro. Es un tema real al cual hay que ponerle atención. No sé si el señor Echevarría desea hacer un comentario al respecto. Yo creo que hay que mirar también las cosas que hacen los vecinos. Y el vecino nuestro, Costa Rica, que vive gran parte del turismo, ¿qué es lo que hizo? Eliminar los requisitos sanitarios para todos los turistas que llegan a Costa Rica. Bueno, hay que ver si nuestras autoridades sanitarias están dispuestas a adoptar una medida como esa. Hay que verlo con detalle. En algún momento, en algún planteamiento que habíamos hecho para una participación en un ámbito multilateral, justo nosotros decíamos, para reactivar el turismo es necesario que los países eliminen las restricciones que hay para el ingreso, porque hay países europeos que tienen restricciones para el ingreso de nacionales de determinados países según cómo haya sido el comportamiento de la pandemia. Así que es un tema que todavía se está considerando. Acá veo, para avanzar, estoy viendo que Luz Divina Arredondo pregunta, el papel de la pequeña y mediana empresa en el marco de la pandemia, ¿cómo lo visualiza? Bueno, yo tengo las cifras del MIPES, de MIPIMES, en donde 92,000 empresas son catalogadas como micro, pequeña y mediana empresa. Y esa empresa que probablemente no tiene acceso a la moratoria con los bancos serán probablemente las empresas que más van a sufrir, pero también son las empresas que más capacidad tienen de sobrevivencia, por el hecho de que al no estar formalmente establecidas, pueden cambiarse y adaptarse a las circunstancias rápidamente. Creo que debe ser una gran preocupación porque, como manifesté, el Centro Nacional de Competitividad en el año 2019 hizo un estudio sobre la economía informal en Panamá, en donde indica que esta economía informal en aquella época era 43.6% de la economía, y algunos dicen que la economía informal para Panamá en el año 2020 puede andar por el 48% de la economía. Eso es el comentario, Soraya. Gracias, profesor. No tengo más preguntas. No sé si eso responde a la pregunta de Luz Divina. Me pareció bastante completa. Si no tenemos más preguntas, señor director de la academia, ¿podríamos dar por concluido este conversatorio? Una pequeña pregunta, acá, ¿no? ¿A quién me habla que no lo veo acá? Aristóteles. Sí, Aristóteles García, por favor. Adelante. Es que el tema está interesante. No sé si vieron el último debate presidencial de Estados Unidos, se debatió casualmente el tema de la pequeña y mediana empresa, porque por una parte el candidato Biden decía que deberían de ayudar a la pequeña y mediana empresa permitiéndole el mayor salarios. Entonces el presidente Trump decía precisamente que eso era una locura. Entonces, en base precisamente a esa iniciativa del debate de los Estados Unidos, y sobre todo que la compañera Luz Divina tocó el tema de la pequeña y mediana empresa y la respuesta que le dio el doctor Echevarría, ¿cómo podemos nosotros hacer en Panamá cuando la pequeña y mediana empresa tiene unos estándares establecidos, producto del Código de Trabajo, de salario mínimo, y a su vez también la pequeña y mediana empresa en muchas ocasiones, en muchas áreas no es apoyada por el Estado, y ellos tienen que ver cómo subsisten, porque digo, hasta un pequeño salón de belleza, una barbería pequeña, eso es una barbería, un centro comercial es una pequeña empresa, y porque no tiene más de 5 empleados, pero entonces cómo logran subsistir producto de las trabas y producto de las exigencias de la ley en este aspecto referente al Código de Trabajo, y que muchas no reciben apoyo de parte del Estado.
Gracias, Aristóteles. Profesor, si tiene algún comentario al respecto, le agradezco. No desde ahora, desde hace muchos años atrás, y Jaime a lo mejor recordará, aquí ha habido un intento de formalizar a los informales. Y no ha habido forma de que podamos ponernos de acuerdo en cuáles serían la forma en que los panameños vamos a formalizar a los informales para poder tener un mecanismo de apoyo, de control y orientación y ayudarlos. Aquí los informales tienen la habilidad de hacer sus propios ajustes, y lo que prueban hoy día, si les da dinero, perfecto. Si eso no le da dinero, el día de mañana se cambian. Y yo creo, Aristóteles, que tendríamos que buscar la fórmula de cómo formalizar un poco a los informales para poderlos ayudar mejor. Muchas gracias, profesor. Si no hay otras preguntas, cedo la palabra al señor director de la academia. Nuevamente, en el caso del licenciado Aristóteles, este es un tema que próximamente se va a tocar en las agendas que tenemos de trabajo. Ahí podremos discutir todo sobre las medianas, pequeñas empresas en Panamá. Por otro lado, agradecerle al amigo, al profesor don José de los Santos Echevarría por su excelente participación en el día de hoy. Nos ha dado elementos muy importantes para todas las agendas, todos los escritorios de todos nuestros funcionarios dentro de la Cancillería y a los que nos representan en el exterior. Creo que solamente falta poner mucho más de nuestro tiempo, nuestra capacidad y nuestros talentos para poder seguir adelante en unas circunstancias como esta que estamos atravesando y que son realmente difíciles, pero que en efecto, yo también creo en la luz roja, mi estimado Jaime, pero a veces pienso que hay muchos accidentes que ocurren con la luz roja, entonces tenemos que a veces ponerle atención a la amarilla. Entonces, en todo caso, darle las gracias nuevamente a José de los Santos Echevarría y a todos ustedes por estar presentes en esta excelente mañana, que fue realmente importante desde el punto de vista académico y de formación. Gracias, buenas tardes, buenos días, buenas mañanas, buenos mediodías. Hasta luego. Muchas gracias, a todos. profesor. Gracias a todos.